Hola a todos, mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a mi canal. Cuando cargamos nuestro teléfono celular o en general algún dispositivo, es normal que tengamos curiosidad sobre saber la corriente y el voltaje que está recibiendo el elemento, para, por ejemplo, saber si un cargador o un cable USB son de buena calidad, y para ello existen en el mercado medidores de corriente y voltaje para puertos USB. Es decir, al conectarlos entre la fuente y el cable USB, podemos medir el voltaje y la corriente, aunque suelen estar acompañados de parámetros como tiempo, potencia, energía, capacidad, etc., dependiendo de la gama del mismo. Sin embargo, a petición de muchas personas por mucho tiempo, decidí hacer uno propio. En este caso es uno bastante sencillo, que nos permitirá medir en 7 escalas la corriente, pero posteriormente haremos uno mucho más robusto y preciso, con una pantalla, más magnitudes y cosas por el estilo. Pero de momento, esta primera versión es totalmente funcional, y si quieres aprender a hacerla, pues ya sabes, quédate y comencemos. Vamos a empezar con la explicación del circuito, posteriormente el cómo pedir los circuitos impresos, en este caso lo haré en GLC PCB, una prueba de funcionamiento y una pequeña mejora que hará que el mismo sea mucho más preciso. El circuito en cuestión es el siguiente, que consta esencialmente de dos puertos USB, uno hembra y uno macho, un regulador de voltaje, dos amplificadores operacionales y una resistencia de sensado, todo muy sencillo. Primeramente, tenemos los puertos de entrada y salida, en donde podemos ver que ambos comparten todos sus pines, excepto por el negativo, que primero pasa entre ellos por una resistencia de 0.01 ohmios, que nos permitirá sensar la corriente. Ambos amplificadores operacionales están alimentados por una fuente de 3.3 voltios y dicho voltaje se obtiene por medio de un regulador lineal de 3 voltios, el AZ1117CG 3.3, que está alimentado por el voltaje del puerto USB de entrada, y como según su datasheet soporta de forma recomendada máximo 15 voltios a la entrada, podemos usar este circuito con cargadores que posean tecnologías de carga rápida sin problemas. Tenemos un LED con su respectiva resistencia limitadora que nos permite saber si la fuente está conectada o no. Y ahora vamos a la parte que hace todo el trabajo, los amplificadores operacionales, que concretamente elegí los MCP6044, aunque en la realidad soldé unos OPA 4342, ya que eran los que tenía a mano y son equivalentes en patillaje. Primeramente, tenemos un amplificador no inversor que amplifica el voltaje que detecta la resistencia de sensado en factor de 100, según la fórmula del mismo, por lo que hacemos lo mismo que hicimos en la fuente para protoboard, un conversor de voltaje a corriente 1 a 1, que nos permitirá saber cuál es la corriente que pasa por el circuito, ya que si a la salida de este amplificador operacional hay 200 milivoltios, por ejemplo, es que están pasando 200 miliamperios por la resistencia de sensado y así sucesivamente. El voltaje amplificado lo llevamos a la entrada no inversora de los 7 operacionales restantes. A la entrada inversora de cada uno de ellos irá conectado un arreglo de 9 resistencias que conforman un divisor de voltaje calculado para que cada operacional tenga en su entrada inversora un voltaje de 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75 y 2 voltios. A la salida de cada uno tenemos un LED con su respectiva resistencia limitadora y como pueden ver están en modo comparador, por lo que si el voltaje a la salida del amplificador no inversor es de 1.1 voltios, sabemos que la corriente que pasa por el circuito será de 1.1 amperios y por los voltajes de comparación se encenderán los LEDs de 0.5, 0.75 y 1 amperio. Y así es como visualizamos en qué zona está la corriente que estamos midiendo y darnos una idea francamente precisa de la corriente que pasa por el circuito. Más adelante veremos mejoras al circuito como lo dije anteriormente, pero bueno, es hora de encargar los circuitos y para ello en la descripción del video tienen el archivo Gerber del circuito junto con el documento con los componentes y máscaras de ensamblaje. Una vez tenemos el archivo Gerber, vamos a ir a glcpcb.com y allí vamos a crear una cuenta o abrir la que ya tenemos y posteriormente dar clic aquí en Buy Now. En esta pantalla vamos a arrastrar el archivo Gerber y esperar a que se cargue. Mientras se carga, debo decir que el proceso que haré lo expliqué con mayor detalle en el video que les dejaré en las tarjetas. Aquí lo haré bastante rápido y sin explicación como tal. Lo primero es seleccionar la cantidad, que en mi caso serán 5 circuitos impresos, aunque pueden pedir 5 o 10 por el mismo precio. Luego seleccionamos el grosor, 1.6 milímetros es el estándar. Luego el color, que en mi caso será azul, pero si quieren mantener el precio de $2 elijan verde. En el acabado seleccionaremos Hustle con plomo.
En el grosor del cobre seleccionamos 1 onza. Goldfingers no queremos, por lo que daré clic en no. Yo no quiero panelizarlo, por lo que se queda también en no. No tenemos diferentes diseños, por lo que seleccionamos un diseño. Y hecho todo esto, vamos a ir a Save to Cart. Aquí vamos a dar clic en Checkout Securely, en donde introduciremos la dirección a donde queremos que llegue nuestro paquete, aunque yo tengo bastantes direcciones para diferentes pedidos a ciertas personas que conozco. Abajo podemos encontrar el tipo de envío, que se puede hacer por UPS, DHL o envío estándar. Yo seleccionaré envío por DHL, ya que es bastante bueno y bastante rápido. Ahora seleccionamos la opción de pago directo. Seleccionamos si queremos pagar con tarjeta de crédito o PayPal y procedemos a pagar en la casilla Continue. Y después de una semana aproximadamente obtuve la caja de los circuitos impresos como siempre, y ahora vamos a abrirla como tal y nos encontramos con una bolsita, y dentro de esta bolsita que ya abrí previamente tenemos otra bolsa en donde podemos encontrar directamente los circuitos impresos. Aquí se puede observar uno de ellos. Como siempre, se obtiene una calidad muy buena para el precio que manejan este tipo de empresas. Aquí podemos observar el puerto USB de entrada, el regulador de resistencias, condensadores, los LEDs, los amplificadores operacionales, todo muy bien trabajado. Ahora les voy a mostrar el circuito totalmente ensamblado, como lo pueden observar por aquí. Veremos nuevamente puerto USB de entrada, el regulador de voltaje 3.3 voltios, las resistencias, los LEDs, cada uno de ellos de color rojo, recuerden, los amplificadores operacionales, el puerto USB de salida y más resistencias por el otro lado. Vamos a hacer un par de pruebas en donde vamos a comprobar el rendimiento de nuestro proyecto. Sin embargo, aquí se pueden observar un par de cosillas. La primera, aquí entre ON y 0.5 amperios hay un puente. Aquí entre el puerto USB y el regulador hay otro puente. Y entre la resistencia de sensado y el operacional hay otro puente. Esto se debe a que cuando yo mandé a fabricar estos circuitos impresos utilicé un Gerber que no tenía parte de la máscara de negativo que compone el circuito, por lo que tuve que hacer las conexiones manualmente. En el de ustedes está totalmente corregido. Ahora vamos a empezar exigiendo una corriente conocida utilizando la carga electrónica que analicé en un video anterior que tendrán aquí arriba en las tarjetas, y luego lo probaremos con un teléfono celular para poder comprobar si está bien o no calibrado. Así que empecemos. Y bien, este es el montaje que voy a estar utilizando. Aquí tenemos una power bank que va a alimentar el circuito y bueno, desde la que se le va a exigir la carga. Luego tenemos un cable USB que fue cortado por mí y aquí hice una conexión serie para poder medir la corriente que pasa por el circuito con mi amperímetro, y luego va a pasar a la carga electrónica. Voy a empezar con 100 miliamperios y vamos a observar el comportamiento del circuito. Voy a encenderla aquí atrás. Si se dan cuenta, el LED de encendido aquí, de hecho voy a acercar la cámara para que lo vean un poquito mejor, el LED de encendido. Y ahora vamos a encender la carga electrónica y voy a ofrecer variaciones de a 100 miliamperios en el circuito. Aquí vamos voy a ponerlo aquí mejor, con 100, 200, 300, 400, vemos que no se enciende. Cuando subo a 500 se enciende el primer LED, que son los 500 miliamperios. Subo 600, 700, 800, el de 750 se enciende. 900, 1 amperio. Si se dan cuenta, el de amperio está un poco encendido, un poco apagado. Esto se solucionaría con un amplificador operacional con histéresis. Sin embargo, podemos ver que sí está por aquí la corriente. Subimos 1.1, 1.2, 1.3, se enciende el LED de 1.25 amperios, 1.4, 1.5, se enciende el LED de 1.5, bueno, casi, si lo subo 1, sí se enciende, 1.7, 1.8, 1.9, y bueno, se puede observar que el circuito funciona prácticamente bien. Sin embargo, yo conecté el amperímetro por la misma razón que vimos en la carga electrónica. Este amperímetro que tenemos aquí no es realmente fiable, así que aquí tenemos que realmente 100 miliamperios son 186,
200 miliamperios son 278, 368, 460, 552, etc. Sin embargo, como se puede apreciar, el circuito funciona bastante bien. Ahora vamos a probarlo con un teléfono. Y bien, aquí tenemos nuestro teléfono, el circuito. Voy a encender la power bank y voy a proceder a conectar el celular. Bien, como se puede observar, nos marca un consumo de 1.25 amperios aproximadamente, que es algo esperable para un teléfono de esta gama. No quiero dañar el cable y bueno, dañar el cable para poder abrir el circuito y poder ver con un amperímetro que sí está midiendo esta corriente. Sin embargo, pudimos comprobar antes con la carga electrónica que el circuito funciona bastante bien. En este momento, de hecho, si se acaban de dar cuenta, bajó a 0.75 amperios. Tal vez no es un cable adecuado o la powerbank no puede entregar la corriente que el celular demanda, o simplemente el voltaje que hay en las líneas de datos no da para que el celular reconozca esto como un cargador de alta corriente. Sin embargo, este circuito, como pudieron observar, tiene sus pequeños fallos y uno de esos es la calibración. Así que voy a mostrarles qué es lo que voy a hacer para la segunda versión. Y como es una corrección tan sencilla, voy a dejar el Gerber directamente de esa versión para que ustedes puedan hacerlo y disfrutarlo. Así que vamos a ver. Bien, vamos a hablar de las mejoras. Lo primero que vimos es que el circuito no es totalmente preciso, porque la resistencia de sensado tiene su error, el amplificador de ganancia 100 también lo tiene, el offset de los comparadores y del mismo amplificador operacional, en fin, todo tiene error. Por lo que vamos a añadir un trimmer en la resistencia de realimentación del amplificador con ganancia 100, con lo que conseguiremos el poder calibrar dicha ganancia. Es decir, si conectamos una carga que consuma, por ejemplo, 500 mA y ajustamos el trimmer hasta que el LED de 500 mA se encienda, vamos a calibrar el circuito. Esto es todo. Y bien, aquí termina el video. Espero haya sido de su agrado. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo dos otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si quieres hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.